Buenas a todos, una vez más, un videito en donde vamos a estar hablando de Arcane o Arcane. Ya me da cosita decirle Arcane, pero le vamos a seguir diciendo por qué establecimos eso en este canal. Hoy vamos a estar hablando del apartado visual, pero no vamos a tocar nada de lo que es historia y guión. Si quieren saber eso, está nuestro video en donde hablamos solamente de la historia, de cómo se tratan el guión, las estructuras y demás cosillas. Y como siempre les digo, esto está sponsoreado con su like, su comentario y su suscripción, así que métanle a eso, compártanlo con quienes quieran y empezamos. Vamos a conocer en primer lugar a Forteach Production, que es el estudio de animación que junto a Riot Games estuvieron trabajando en esta serie. El estudio se fundó en 2009 y está principalmente orientado en hacer animación para series, cinemáticas de videojuegos y también videos musicales animados. En el plano internacional se hizo famoso por la cinemática de League of Legends, también por sus trailers animados y musicalizados por Imagine Dragons, que también tenían que ver con esta franquicia. Otro de sus trabajos también fue la serie animada para Marvel de Rocket and Groot, una serie de 12 capítulos, en donde empiezan a caracterizarse más por esta animación un poco más cartoon. En realidad toda su carrera está bastante orientada en este estilo. Pero volviendo un poco a lo que es su producción en el LoL, en donde se destaca su popularidad por ser una franquicia enorme. Su estilo siempre estuvo caracterizado por esta onda cartoon en donde los personajes están estilizados, pero siempre tienen muchísimos detalles y tienen muy en cuenta esto. En donde dieron pista de lo que iba a ser la producción y el estilo que iban a tomar para Arcane es en el super popular tema Popstar de la banda virtual KDA, que está conformada con los personajes de League of Legends, y es ahí en donde se ve todos los recursos que iban a tomar y toda la parte visual con esa identidad característica de la serie. Ahora hablando un poquito de la producción, la serie está hecha en CGI con modelados en 3D, personajes en 3D, elementos en 3D, pero el tipo de renderizado en las texturas y en los materiales son muy diferentes. No buscan un fotorrealismo, sino que van por un lado más artístico, lo que se lo puede notar y se lo identifica con lo que es el arte conceptual o también el llamado matte painting. Aprovecho para recomendar, si es que no conocen el matte painting, busquen en este canal, hay una introducción a eso en donde explicamos un poquito su origen, cómo se lo trata y cuál es el estilo que maneja. Y bueno, en esta serie justamente agarra y hereda un poquito de eso, de lo que es el arte digital, el arte conceptual, y lo incorpora. ¿Por qué también es importante esto? Por dos cosas. Uno, que queda hermoso, primero y principal, y por otro lado también es un modo de abaratar costos y de acortar los tiempos de producción. Como dijimos, justamente el fotorrealismo, al tener muchos detalles muy minuciosos que trata de emular lo que son elementos de la realidad, en ese caso el renderizado, la generación de esas imágenes lleva mucho tiempo de procesos por las computadoras. En cambio, este tipo de renderizado justamente lo que hace es hacerlo mucho más rápido, traducido en menos tiempo de renderizado, menos costos de producción. Si bien el modelado de los personajes está hecho en 3D y también hay elementos a media distancia que están hechos en 3D, los fondos en sí son como el arte digital, son fondos en 2D. Y si bien esto es un nivel de excelencia y obviamente son grosísimos los que están ahí, esto también abre la puerta a que se den las posibilidades de artistas que no estén 100% dedicados a la animación, que puedan entrar, colaborar y participar de una producción animada. O sea, esto no relega a las personas y a los artistas de un solo medio, sino que abre la posibilidad a poder integrarse, a poder combinar las habilidades de cada medio y bueno, también mayor fuente de trabajo.
Y sí, este canal está hecho justamente dedicado para ilustradores, para dibujantes, y esto también da la posibilidad y abre las puertas a fuentes de trabajos, a posibilidades que se dé, y también a cada uno poder ver y explorar lo que es los distintos medios y cómo se pueden integrar, a especializarse no solamente en un solo enfoque, y por otro lado, si estás enfocado en una sola orientación en el sentido de hacer algún tipo de arte en particular, por ejemplo matte painting nada más, te da la posibilidad a que vos puedas abrir la mente y decir, ok, sé esto, pero puedo también integrar otras cositas y se me puede dar trabajar en otro tipo de producción que no solamente sea la ilustración o el matte painting o el arte conceptual, sino estar participando en una producción animada. Obviamente siempre estos grandes estudios buscan la excelencia y tienen que ser geniales lo que hacen esas cosas, pero también está la posibilidad de que este tipo de producción abra la mente y abra las puertas a diferentes estudios más chicos o producciones independientes que vean esta orientación a este tipo de identidad visual que están buscando. Lo vimos cuando apareció Spider-Man Into the Spider-Verse, en donde fue genial todo lo que se vio, una animación distinta, una animación nueva, y creo que Arcane lo que ahora está haciendo es justamente redoblar la apuesta y mostrar que se puede ir mucho más allá de lo que mostró justamente Into the Spider-Verse, y que también se puede dar un lado artístico y una identidad visual que no solamente se limite a cosas como lo que se ve en Disney Pixar, o que el 3D solamente sea fotorrealismo y que busque una excelencia visual pero casi emulando la realidad, sino que también se puede ir para otros lados, y eso está bueno, y está bueno verlo en una producción tan grande y una serie tan popular como se dio con Arcane. Y bueno, vamos a volver un poquito porque en realidad me fui de guión, pero me pareció muy fructífero hablar de estas cuestiones. Siguiendo con esto del 2D, lo que también destaco son las animaciones de las explosiones. Se notan mucho que están hechos con una cuestión 2D muy del cartoon, y lo hace muy espectacular. O sea, son distintos lenguajes, pero a la vez es como que tienen una relación, y eso es lo bueno que tiene. Todo el contexto y toda la identidad visual, hay algunas cositas que destacan más porque se alejan un poquito del estilo visual predominante, pero eso la hace más llamativo y la hace mucho más linda, hay que decir, se lo ve muy lindo a todo. Junto a esto también tenemos lo que es el arte del movimiento, la animación que tiene están geniales. Las escenas de luchas son buenísimas y se destacan en eso. Lo que son los planos, los movimientos de cámara, los escorzos, las secuencias y los momentos de impacto que tienen. Se destaca muchísimo eso, lo que es la cámara cómo sigue y la coreografía que eligen para realizar eso. Los movimientos son muy naturales, son muy vivos, en donde incluso podés detectar cuál es el estilo de pelea de algunos. Por ejemplo, Vi es más onda boxeo, y cuando vos ves que su estilo de pelea es con los puños, notás movimientos de boxeo, tanto cuando pelea contra personajes reales como también cuando entrena con alguna maquinaria, notas que aplican técnicas de eso y identificas eso. Así como el movimiento en las peleas es importante, también lo que es los encuadres y las elecciones de las cámaras cuando se hacen momentos dramáticos. Usar un contrapicado, usar un escorzo, hacer primer plano de lo que son los personajes para ver sus gestualidades y sus expresiones, eso también forma parte de lo que es el movimiento, la naturalidad que ellos tienen. Y cuando hay algún personaje principal que está haciendo algo, también se pueden ver algunas escenas en donde el fondo se nota vivo, no es solamente
un fondo y el personaje hablando, sino que ves movimientos de personajes, ves movimientos de elementos, algunas luces en particular, algún vehículo que cruza de fondo. Eso también forma parte de la animación del movimiento y lo que le da vida a todo este mundo y te da una sensación de realismo más allá de lo que es el estilo cartoon que estuvimos hablando hasta ahora y que destaco en esta productora. Y ni a hablar de lo que son las licencias artísticas que tienen, como por ejemplo las secuencias animadas junto con la música. Ya hablamos de que la franquicia del LOL está muy enganchada con lo que es la música y las bandas musicales. No deja fuera eso la serie y hay momentos que se musicalizan, que te muestran todo un entorno y todo el acompañamiento de la animación está pensada justamente con el ritmo del tema que se escucha de fondo, ya sea un tema de una banda o ya sea un tema instrumental o un momento en silencio en donde se destaca el dramatismo solamente con sonidos y con algún OST de fondo muy delicado. E incluso uno de los momentos icónicos de la serie es uno de los duelos más importantes en donde simplemente todo se resuelve con un tema musical de fondo y toda la parte visual cambia a algo más gráfico, un contraste de blancos y negros, imágenes simbólicas de fondo contando una historia a través de todo lo visual. Eso es muy genial. Y acá también es muy importante el guión, porque el guión está haciendo foco en toda la imagen, o sea, el guión hace foco en contar tanto con los diálogos, las escenas, como también con las imágenes, o sea, el fondo, el mundo que está construido, de la forma que está hecha, las escenas que se dan en particular. Hay momentos en donde hay algún flashback que te muestra algún momento traumático y a su vez luego retoman eso con alguna escena que se da en cierto lugar en donde te cuentan, por ejemplo, las víctimas que pasaron por ese mismo lugar, que solamente te las menciona ni siquiera con un personaje. Te muestran un encuadre en donde se ve en una parte, en un rincón, fotos de personas con velas, dándote a entender de que ahí sucedió algo y que ahí se perdieron vidas. Con respecto al world building también hay que hablar en el sentido de que se ve lo que es la diferencia social con las dos ciudades importantes, con Piltover y Cold Sound. Una se destaca mucho la verticalidad, con edificios muy gigantes, siempre todo elevándose hacia el cielo, el dorado, el blanco, colores cálidos y también que hacen referencia a un estatus social alto. Por el otro lado tenés Sound, en donde se nota la marginalidad a través del diseño de los fondos, el color verde que da idea a algo tóxico, el diseño de los edificios en donde se ve todo mucho más venido a menos, todo mucho más destruido, muy congestionado, las calles súper angostas, con pasillos, con lugares de iluminación muy tenue, una bruma en general que se nota, y principalmente las escenas que, como están montadas mediante los encuadres, te da la idea de que Piltover está a lo alto, arriba, siempre se lo ven contrapicado a sus edificios, a su monumento más importante, y a Sound siempre lo ves como una vista de pájaro desde arriba. Entonces vos ves como que todo es el típico bajo fondo literal, donde las construcciones es como que van hacia abajo, y hay incluso lugares que están diseñados para que vayan hacia los bajos fondos, en donde parece que la tierra se abrió una grieta y ahí es en donde fueron metiéndose todas las ciudades, y eso hace parte de la identidad y a lo que transmite en sí la serie, del contexto de lo que te está hablando, en donde también el contexto condiciona a los personajes y te habla de esta diferencia a través de lo visual. Por último, y no menos importante, lo que es los diseños de personajes. Los personajes sabemos que vienen heredados de lo que es el juego, salen de ahí, son varios personajes muy importantes, y lo que sucede justamente es que
Si bien tomaron esos personajes, tienen un rediseño, pero el rediseño sigue siendo reconocible para cualquier jugador de la franquicia. Y también es una cuota de renovar en lo que es la identidad de cada uno. No voy a hablar del shipeo que hay ahí, porque tampoco sé si es que es algo que viene desde el juego o si es una historia que está armada ahí. Amo ese shipeo que Clean por mí. Volviendo a lo que es el diseño de personajes, logran mantener la identidad. Logran ser identificables. Yo no jugaba el League of Legends, pero conocí a algunos personajes. Y esos personajes cuando lo vi en las series también los identifiqué, así que hay un rediseño, pero está muy bien adaptado. Y no vamos a hablar de cuestiones muy básicas como la silueta de cada personaje que los identifica y los hace reconocible. Todo eso, todo lo básico está porque van muchísimo al detalle. Te muestran la progresión de los personajes, te muestran el estilo de pelea de cada uno, la personalidad, el color que es característico en cada personaje, que es una representación de su forma de ser, su forma de expresarse y su carácter. Todos esos elementos y la progresión y evolución del personaje también es acompañado con un aspecto visual de ellos mismos. Así que un 10. Incluso tengo una teoría acerca del diseño de personajes y el nivel de detalle que pusieron. Las dentaduras de los personajes me parecían muy llamativas y creí que era una dirección en cuanto a la animación y al diseño de los personajes, en donde cada diente se nota la dentadura completa en vez de tomar otros rumbos que suelen ser un poquito más estéticos. Con el correr de los capítulos me fui dando cuenta que en Piltover habían personajes que tenían diferentes dentaduras, algunos más arreglados, otros menos. Y comencé a tener la teoría de que habían personajes que estaban en Piltover que venían de Sound. Entonces comencé a entender el trasfondo de que hay personajes que son de Sound, que fueron a Piltover por sus habilidades, y en el trasfondo en la historia te comienzan a contar, hay varios personajes que son de Sound y pasan a trabajar o a formar parte de Piltover y forman parte de esa sociedad alta, pero esta es la distinción a los que son los personajes que nacieron en Piltover, y entonces digamos ese trasfondo que hay en ese pequeño detalle que es las dentaduras cada uno empieza a entender eso. Incluso a niveles sutiles, como por ejemplo Caitlyn es de la nobleza, forma parte de Piltover y de esa alta sociedad, pero es una casa noble baja, no tiene un gran renombre, y eso también creo que tratan de mostrarlo en ese pequeño detalle. En su dentadura es muy particular, se nota que es arreglada, pero no es pulcra, totalmente pulcra como otros personajes. Tal vez es una teoría, tal vez está acertado, tal vez fue casualidad. Tal vez solamente quisieron mostrar una diversidad en esos detalles, pero si esto lleva a estos análisis, bienvenido sea, porque también genera una incógnita y genera curiosidad en el espectador de saber un poquito más y empezar a relacionar estas cosas. Que no me parecería descabellado que en esos detalles también hayan puesto una cuestión de trasfondo. Y si no, es una teoría loca mía y tengo que entrar en algún foro de Reddit en donde estén todos re locos y empiecen a tirar teorías descabelladas y plantear esto de la serie. Muy bien, y esta reflexión está llegando a su final. Lo único que me queda para decir es que espero que Arcane sea un punto de inflexión para seguir viendo tanto secuencias animadas como pelis o series de este estilo, que sigan innovando, que sigan trayendo cosas nuevas, que otros estudios se animen a traer esto que hace tan bien al espectador y a cada uno de nosotros. Por otro lado, sabemos que ya hay un anuncio de una segunda temporada. De la forma que terminó la primera temporada, obviamente tenía que haber una segunda. Roguemos que sigan innovando, que sigan por este camino, que no se queden con eso. Recordemos que es la temporada 1 y casi siempre las temporadas 1 son buenísimas. Vamos a ver qué pasa con las 2 y las venideras. Espero que haya por lo menos 2 temporadas más. Ya está anunciada la segunda temporada, así que esperemos y veamos que no la caguen, por favor. Está buenísimo y queremos ver que esta historia se resuelva de la mejor manera posible y quedarnos enamorados de principio a fin con esta serie. Nada más para decir, ya saben, comenten, digan
opinen lo que quieran en la caja de comentarios. Y saben que tengo un cafecito y un coffee si es que quieren donar a la causa, para poder tener mejores equipos, mostrar algunas cositas y cortarme el pelo, así salgo decente en las intros. Adiós.